Ahora les vamos a hablar un poquito de historia de esta técnica. Wendell Burnett fue quien dio el nombre a esta técnica de Western. Es desarrollada en el laboratorio de George Starr en la Universidad de Stanford en el año de 1995. Esta técnica se dio a conocer gracias a la aparición de las membranas. ¿Qué es? Es una técnica analítica usada para detectar una proteína específica en un extracto crudo mediante el uso de anticuerpos. Se puede hablar de tipos de Western blot según el tipo de detección de las proteínas, dentro del cual tenemos el método directo, donde el anticuerpo primario marcado se une al antígeno de la membrana y reacciona con el sustrato, originando una señal detectable. Aquí el anticuerpo primario se utiliza para detectar el antígeno sobre la superficie de la membrana, donde debe ir marcado con una enzima. También tenemos el método indirecto, el cual el anticuerpo primario, sin marcar, reacciona con el antígeno. Luego, un anticuerpo secundario marcado se une al primario y reacciona con el sustrato. Aquí se añade primero un anticuerpo primario sin marcar contra el antígeno de la superficie de la membrana. Dentro de los fundamentos de esta técnica tenemos que, al ser un sistema muy rápido y sensible para la detección y caracterización de proteínas, está basada en la especificidad de su reconocimiento entre antígeno y anticuerpo. Una técnica muy utilizada y ya conocida dentro de la misma es la electroforesis, en donde las proteínas se separan atendiendo ya sea por el peso molecular, estructura e hidrofobicidad mediante una técnica ya conocida que es la electroforesis en geles de poliacrilamida. En esta imagen se puede observar una membrana con las proteínas ya separadas mediante la electroforesis, de las que solo se disciernen aquellas con las que se ha añadido un anticuerpo, siendo este el resultado de la técnica de Western blot. Al ser separadas las proteínas mediante la electroforesis, son transferidas a una membrana absorbente para poder buscar la proteína de interés con anticuerpo específico contra ella. Finalmente, se detecta la unión antígeno-anticuerpo por una actividad enzimática. De esta forma, se puede estudiar la presencia de proteínas en el extracto y analizar su cantidad relativa respecto a otras proteínas. Procedimiento. Paso número 1. Preparación de la muestra. Las muestras pueden ser tomadas de un tejido o de un cultivo celular. Una pequeña cantidad del tejido se introduce en un buffer de extracción, después se procede a homogenizarlo, sea con una licuadora para grandes cantidades o con una homogenizadora para muestras pequeñas. Por último, se centrifuga para así poder obtener las proteínas en el sobrenadante, que es la fracción no precipitada. Además, también se puede utilizar por sonicación. Paso número 2. Electroforesis en el gel. Las proteínas de la muestra serán separadas mediante electroforesis en gel en función de uno o varios criterios, como es el punto isoeléctrico, peso molecular y carga eléctrica. La naturaleza de la separación depende del tratamiento de la muestra y de la naturaleza del gel. Por lo general se utiliza SDS-Page, que es un gel de poliacrilamida y de un tampón de dodesil-sulfato SDS. En esta técnica se da un tratamiento de agentes reductores que rompen las membranas primarias y terciarias. Paso número 3. Transferencia.
En la transferencia tenemos que se da desde el gel de poliacrilamida una membrana de nitrocelulasa. Estas membranas se caracterizan por la capacidad de unirse con proteínas sin alguna distinción. Esto se da también por el vacío por acción de un campo eléctrico, y en estas membranas tienen una afinidad idéntica a las proteínas, ya que se adhieren. También tenemos el paso número 4, que es la transferencia al vacío. En la transferencia al vacío se añade el poder de succión de una bomba conectada a un sistema de secado de planchas de gel, el cual lleva las proteínas hasta la superficie de la nitrocelulasa. 5. Electrotransferencia. En este método se basa en un uso de corriente eléctrica y un tampón de transferencia para llevar las proteínas del gel de la membrana, y de esta forma se apilan desde el polo negativo o cátodo hasta el polo positivo o anodo. Se coloca en forma de sándwich, ya que se pone el filtro y también el buffer. 6. Bloqueo. Puesto que la membrana escogida necesita poder unirse a las proteínas de forma inespecífica, es preciso bloquear lugares de unión que han quedado libres tras la transferencia. En caso contrario, el anticuerpo de naturaleza proteica empleado en la detección puede unirse a ellos, dificultando la distinción del complejo. 7. Detección. En la detección se comprueba la presencia en la membrana de una determinada proteína. Para ello se emplea un anticuerpo específico contra ella, unido con una enzima, que en presencia del sustrato catalice una reacción colorimétrica que produce color. De esta forma se hace patente la unión del antígeno a la proteína, así como su localización. El proceso tradicionalmente se realiza en un paso, pero también Aplicaciones. En el campo del diagnóstico se usa principalmente para determinar la presencia o ausencia de una proteína concreta en una muestra. También nos puede ser útil para determinar los niveles de dicha proteína en esa muestra o el tamaño de esa proteína. También se utiliza para diagnosticar enfermedades inflamatorias, enfermedades infectocontagiosas, factores de crecimiento y proteínas de secreción. Uno de los más importantes diagnósticos es la prueba de VIH. Aunque el VIH suele detectarse mediante la técnica ELISA, el Western blot se utiliza como prueba confirmatoria cuando ELISA da un resultado positivo en un grupo que no es de riesgo o en una población donde la prevalencia del virus es muy baja. Mediante el Western blot se buscan los anticuerpos anti-VIH en una muestra de suero humano. Se transfieren a una membrana las proteínas de células que se saben están infectadas por el VIH. Se incuba el suero y luego se lava para eliminar los anticuerpos no unidos, y la membrana se vuelve a incubar con un anticuerpo secundario antihumano unido a la enzima señal. La aparición de bandas indica la presencia de proteínas contra las cuales el suero del paciente contiene anticuerpos, es decir, el paciente es seropositivo. Otra de las enfermedades que podemos diagnosticar es la enfermedad de las vacas locas, que es causada por priones y que puede ser transmitida a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos. Algunas clases de la prueba para la enfermedad de Lyme usan el Western blot. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por las garrapatas ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi. En el campo de la investigación, es una de las técnicas más usada en el estudio de la biología molecular. Con ella se puede determinar los niveles de una proteína antes y después de un tratamiento, su nivel de fosforilación u otras modificaciones
post-traduccionales. Fast Western Blot es una actual técnica investigada por Pierce, el cual ha conseguido optimizar los reactivos que se usan en el western, eliminar el paso de bloqueo de western tradicional y reducir los tiempos de incubación con los anticuerpos. En conclusión, podemos determinar que la técnica de Western Blot es una técnica tradicional, la cual nos permite diagnosticar enfermedades, pero también formar parte de un proceso de investigación en nuestra cátedra de biología molecular y celular. Como recomendación, podemos acotar que es importante nuestra cátedra de biología molecular y celular. Como recomendación, podemos acotar que es importante saber el procedimiento, cuál es la secuencia y sobre todo el protocolo a seguir para poder realizar esta técnica.